Mi Dios, oramos para preparar nuestro corazón. No oramos porque la palabra, mi Dios, necesite ser bendecida, sino porque su palabra nos bendice. Y no queremos perder la bendición. Es por eso que oramos por nuestra mente y nuestro corazón, para que estén preparados, para que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos, mi Dios, para que no se nos escape ninguna bendición. Que hoy, mi Dios, recibamos su palabra como la semilla se siembra en la tierra más fértil. Sea pues este tiempo en control de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mi hermano, pues ahora vamos a aprender algo que hasta a mí me sorprendió. Yo no era partícipe de lo que vamos a aprender hoy, nunca lo fui, siempre evadía el tema, pero inconscientemente siempre lo practiqué. Siempre lo he practicado, bueno, pienso que siempre lo he practicado. Vamos a aprender un poquito, amén. Vaya por favor al libro de Lucas 8:17. Un tema muy importante para nuestro crecer espiritual. Así es de que, mis hermanos, no pierdan detalle, anoten todo lo posible para que esta enseñanza quede para siempre en nuestras vidas, porque es parte de lo que Dios nos dejó como herencia, su testamento, amén. Lucas 8:17, su palabra nos dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Note esto, mis hermanos, noten esto. Nada hay oculto. ¿Cuántas veces hemos mencionado este versículo en los domingos pasados? Bastantes, ¿verdad? Bastantes veces. Ok, entonces ya sabemos de qué habla el versículo. En nuestras vidas, en algún momento todo va a salir a la luz. Partamos desde ahí. Efesios 5:12-15, por favor. Vamos a ser un poquito redundantes, son citas que hablan de lo mismo, pero es necesario que las leamos para que entendamos que Dios tiene una perspectiva sobre un mismo tema desde diferentes lugares y nos lo dejó en diferentes libros de la Biblia, amén, a través de diferentes autores. Efesios 5, capítulo 12 al 15. Dice su palabra: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto, pero todas las cosas que son reprobadas son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo es la luz. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, o sea, como entendidos, pues, que haya inteligencia o capacidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, pues si nos damos cuenta en este versículo, habla de aquellos que andan haciendo las cosas en lo oculto, ¿verdad? Que les gusta hacer cosas escondidas de los demás. Dice: todas esas cosas son reprobadas, dice la Escritura, pero en algún momento todas han de ser hechas manifiestas delante de la luz. Mire, mi hermano, que si usted se muere con un secreto, va a salir, aunque la gente no se entere, aunque usted se lleve el secreto a la tumba, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha oído esa frase? En películas, en novelas y demás, etcétera. Ok, en familias incluso, se llevó el secreto a la tumba, ¿verdad? No nos dijo el abuelo dónde enterró las monedas. Ah, qué caray. Se llevó el secreto a la tumba. Bueno, pues entonces dice su palabra que no hay nada que no haya de salir a la luz. Nada que no haya de salir a la luz. ¿Sí? Entonces dice que las cosas que se hacen escondidas están reprobadas por Dios. Créame lo que todos hemos cometido este error en algún momento de nuestra vida. Yo soy el primero en levantar la mano. Sí, yo viví mucho tiempo, muchos años de mi vida haciendo cosas escondidas. Empecé haciendo las escondidas de mis padres, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hicimos cosas escondidas de nuestros papás cuando éramos pequeños, ¿cierto? Y tenemos que entender que esto en algún momento tiene que cambiar. No podemos ni debemos seguir haciendo cosas en lo oculto, porque Dios las reprueba. Dios me dio un jalón de greñas con esto, mi hermano. Se nota, ¿verdad? Dice su palabra. Vamos a Daniel. Daniel 2, 19 al 22.
Y en el 14 nos exhortaba, dice: por lo cual despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Todo aquel que hace cosas ocultas aún sigue en la muerte espiritual. Dios lo que quiere es que hagamos las cosas claras, transparentes siempre, en todo momento y en todo lugar. Amén. Daniel capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Ya está por ahí? Daniel 2, 19 al 22. Y ahí dice su palabra: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. El 21 dice: y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Bueno, pues entonces en esta parte Daniel recibe la revelación, ¿sí? Y manifiesta en el 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. ¿Quién conoce lo que está en lo oculto, en lo que guardamos y escondemos? Dios lo ve, siempre lo ha visto, siempre lo ha sabido. A él no le podemos ocultar absolutamente nada. ¿Queda claro entonces que todo saldrá a la luz? Hemos leído 3 citas: Lucas, Efesios y Daniel, 3 libros distintos, Nuevo y Antiguo Testamento, y nos damos cuenta que no hay algo que se quede escondido nunca. No habrá algo que se quede escondido, ¿sí? Mire ahora entonces Juan 3, 18 al 21. Veamos qué piensa Dios de estas personas. Ya vimos que Él reprueba lo que hacen. Veamos qué habla de los que hacen esto. Juan 3, del 18 al 21, libro de Juan. Mire, los que andan en lo oculto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el hombre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la actitud de alguien que hace las cosas de lo malo? Esconderse. ¿Cuál es la actitud de las personas que hacen lo bueno? Andar por la vida normalmente. Vea usted, si yo cometo un asesinato y no quiero ir preso, ¿qué hago? Me voy a esconder, ¿verdad? La tendencia es: ve y escóndete. El corazón del hombre implica que aquel varón vaya y se esconda, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que Dios conoce el corazón de los hombres muy bien, y que las personas que hacen esto aborrecen la luz. Por eso no se acercan a la luz, porque no quieren ser descubiertos, no quieren que su situación escondida u oculta se descubra. Noten eso. Incluso muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos guardado secretos muy fuertes, muy grandes, y los hemos mantenido ahí, ocultos, y no queremos a veces acercarnos a Dios. ¿A cuánto les ha pasado? ¿O les pasó en algún momento cuando vinieron a la iglesia? Es que yo no estoy listo todavía, yo no me siento bien, necesito primero, con la idea falsa de que primero tenemos que estar bien delante de Dios
para venir a la iglesia, ¿no? Y así sigue habiendo mucha gente, que piensa que primero hay que estar bien para venir a la iglesia. Pero sin embargo, Dios nos enseña que tenemos que venir a la luz para que precisamente pase eso, que nuestras obras malas se vean manifiestas y Dios nos ayude a quitarlas. ¿Se da cuenta? Es por eso que es importante enseñarle a la gente allá afuera que en esta iglesia no hay gente perfecta ni santa, que todos vivimos bajo un proceso. Eso está incluso hasta choteado ya. ¿Y eso que es cristiano? Ya se oye hasta choteado. ¿Por qué? Porque ser cristiano no es garantía de ser santo y puro. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Todos cometemos errores. Bueno, pero estamos dentro, en el lugar perfecto, en el lugar correcto, para que Dios nos transforme, nos haga personas nuevas, nos haga criaturas nuevas, nos dé ese crecimiento para llevarnos a la estatura del varón perfecto. Y si Dios nos ayuda con esto, mi hermano, créamelo, vamos a lograr llegar a la meta, llegar a estar delante de su presencia. Pero tenemos que ceder, tenemos que exponer, tenemos que acercarnos a su luz para que se vea descubierta toda nuestra maldad. Porque si no disponemos nuestra maldad para que sea descubierta, hermano, no va a haber libertad. No vamos a ser liberados. La luz no va a venir a aclarar, porque nosotros nos vamos a hacer bolita y vamos a esconder eso oculto para que la luz de Dios no penetre. Bueno, eso pensamos, ¿verdad? Pero ya vimos que todo saldrá a la luz. Bueno, veamos qué dice Isaías 47, 10 al 11 con respecto de los que hacen las cosas escondidas o que andan en lo oculto. Isaías 47, 10, aquí encontramos esta palabra que nos enseña y nos dice así: ¿por qué te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve? Tu sabiduría y tu conocimiento te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y no más. Por tanto vendrá sobre ti mal, que no sabrás ni de dónde vino. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. ¿Qué pasa sobre aquel que esconde las cosas? Le va a venir mal repentino, destrucción. ¿Y es cierto que esto pasa? Es verdad, hermano. Hay ruina en los que ocultan las cosas. Por eso aquel que es asesino no prevalece ni perdura. En algún momento es atrapado, en algún momento es llevado preso y en algún momento tiene que pagar. En algún momento tiene que venir al arrepentimiento. Todo aquel que ha hecho mal ha tenido que vivir este proceso. Y si no, comience a revisar. Voy a hablar de una persona que usted no conoce. No voy a dar nombres, pero voy a poner este ejemplo. Conocí una persona en el pasado que yo no entendía cómo le hacía. Lo veía trabajar y sabía que su sueldo no era muy sustancioso y tenía 5 hijos, y cuando lo conocí, a los meses encargó el 6º. Yo dije, ay, jole, ¿cómo le hace este varón para sostener a esta familia? ¿Cómo le hace? Y yo lo veía un varón honesto, un varón recto. Y luego me platicó que él había conocido de Cristo, pero que no seguía a Cristo porque su familia lo había coaccionado y lo había hecho retroceder. Incluso le mandaron al sacerdote para que él retrocediera. Pero él, lo que yo no entendía era cómo le hacía, porque tenía a su esposa viviendo en otra ciudad y él estaba aquí. Y aún así se daba el tiempo de ir y venir, en ocasiones, no todo el tiempo. Y yo no entendía esa situación de cómo él tenía la capacidad de sustentar una familia de ese tamaño, ¿no? Un día me sorprendo tanto porque resulta que esta persona no era tan honesta como yo creía y como él se manifestaba delante de mí. Me sorprendí tanto que yo dije, caray, yo creí que el evangelio había estado bien sembrado en él.
Pero mayor sorpresa me llevé después cuando me di cuenta que él tenía otra persona en su vida, además de su familia. Imagínense, o sea, yo no alcanzaba a entender cómo le hacía para sostener la familia. Y aparte tener a otra familia más. ¿Y sabe cuál era la única manera? Robando. Robando. Pero un día Dios sacó todo a la luz. Un día sacó todo a la luz. ¿Es verdad que el adulterio en algún momento se ve manifiesto? No hay a dónde irse, hermano. No hay a dónde esconderse. No hay a dónde ocultarse. Aunque crean o creamos que en algún momento nos podemos esconder. No hay en dónde esconderse. En algún momento va a salir a la luz. Es oculto. En algún momento, si yo soy de los que roban, en algún momento me voy a ver descubierto. ¿No es verdad? Han corrido gente de las empresas como no se imagina, ¿no? Me acuerdo de una persona que conocí también, sin dar nombres, ¿verdad? Aquí le voy a contar un pequeño entremés. Esta persona la descubrieron llevándose cubiertos de ahí del trabajo, cuchillos. Y después andaban diciendo que era la persona que se quería suicidar. Y yo sí, no hombre, esa persona no se va a suicidar. ¿Cómo se va a suicidar? ¿Que no ves que se andaba clavando los cuchillos? En algún momento todos nos vemos descubiertos. En algún momento. No hay manera. En otra ocasión me tocó a una persona que apagaba las cámaras porque se quedaba de noche y sacaba mercancía, veía la manera de dejarla escondida y en la mañana la retiraba. Pero apagaba las cámaras para que no grabaran, o sea, le iba y le quitaba la corriente y hacía su movimiento y luego ya las prendía. Entonces cuando investigamos, pues buscábamos en las grabaciones, no había grabación, se brincaba de tal hora a tal, de tal minuto a tal minuto. Y no se notaba que había un salto ahí. Y pues uno pensaba que se cortó y siguió nomás, pero se perdió. Hasta que se logró descubrir que sí estaba sacando mercancía. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero se vio descubierto. En otra ocasión me tocó ver una persona pudiente de una familia muy conocida aquí en la ciudad. Y la detuvieron con muchos cosméticos. O sea, esto es triste, hermano. Es triste que las personas crean que nadie los ve. Es triste. Y sobre todo, que no sean conscientes de que Dios está en todo. Y que Dios en algún momento descubre eso. Y lo seguirá descubriendo. O sea, por mucho que nosotros nos queramos hacer pasar por buenos, Dios va a hacer visible la maldad que tenemos. Inequívocamente, hermano. Porque en todos tenemos algo de maldad. ¿No es verdad? Digan los esposos de las esposas y las esposas de los esposos. No saque la lista, hermana, tranquilas, tranquilas. Pero hay maldad en nuestros corazones. Es una realidad. Es una realidad. Y Dios la manifiesta. Y cuando uno lo ve, dice uno, caray, pues que no es mi ser querido, mi más allegado, pero aún hay maldad en el corazón. Pero Dios lo manifiesta, Dios lo hace visible. Para que nos conozcamos, pero sobre todo para que nos corrijamos, para que cambiemos estas cosas, ¿sí? Entonces Dios tiene una opinión al respecto de estas personas y dice, todo aquel que sigue en estas cosas vendrá mal sobre ellos. Es una ley de Dios, hermano. No podemos nosotros decir, ay, no pasa nada, nomás era una pluma, ay, no pasa nada, ¿verdad? Nomás me quedé con $1,000,000 del hermano y pues no pasó nada. No podemos decir eso, hermano. Sí pasa. Dios se fue testigo de todo eso. Y viene mal sobre aquel que actúa mal. Job 24:15. Job 24:15. Dice su palabra, el ojo del adúltero aguarda el anochecer diciendo, no me verá nadie. Y disfraza su rostro. ¿Verdad? ¿Qué le dije? Llegan al motel con un sombrero, una gorra, los lentes y ay Dios, que no me vean. ¿Qué hace el adúltero? Hasta se disfraza
Con tal de que no, bueno, déjame, voy a Ocotlán, ahí donde nadie me conoce. O a Zaguayo, donde nadie. Es más, voy más lejos, a Guadalajara, donde nadie me va a ver. Y ándale que te topas luego a alguien de la barca. ¿Qué tal? Increíble, pero Dios se las... En sus planes malignos. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como el corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán heridos. ¿No es cierto que el que roba empieza a ver, ay, se va a tales horas, ir al candado está fácil de abrir, y investigan todos los detalles y planean y hacen su golpe? Pero Dios dice, con una flecha va a llegar el mal sobre ti. En el momento que menos pienses, te va a atravesar el corazón. Te va a ir muy mal. En el momento que menos te imaginas. Por eso tenemos que aprender desde pequeños, y nuestros hijos tienen que aprender desde pequeños, que el delinquir, cometer delitos, no está bien. Y no solo no está bien, tiene una consecuencia. Nuestros hijos deben de aprender desde pequeños que no deben de robar, que no deben de matar, que no deben de dañar, de destruir, de estafar, que no deben de hacer las cosas malas, porque siempre vendrá mal sobre ellos. No porque se tiene que hacer lo bueno, sino porque vendrá mal. Cuando yo entiendo que si meto la mano al contacto o meto un clavito ahí, me va a dar toques, pues ya no lo vuelvo a meter, ¿es verdad? Cuando yo me quemo ahí en el comal de las tortillas, pues ya no dejo la mano ahí, ya le hago como que las toco y no las toco, ¿verdad? Cuando el cable está pelón y le paso y le testereo ya no lo vuelvo a hacer, porque hay una consecuencia inmediata. Sin embargo, en estas cosas no hay una consecuencia inmediata. Es una consecuencia que no sabemos en qué momento va a venir, porque la flecha va a atravesar el corazón en algún momento. Y todo aquel que delinque o todos aquellos que participan en estas cosas creen que no van a ser alcanzados por esta flecha. Vea usted la cantidad de series de personas, la cantidad de canciones que les han escrito, ya personajes muy famosos. ¿Caen o no caen? En algún momento caen. ¿Viene mal sobre ellos o no viene mal sobre ellos? Viene mal sobre ellos. Pierden hijos, pierden esposa, pierden todo. O sea, siempre van a ser alcanzados. Nadie se saldrá con la suya. Jamás. Jamás. Y sin embargo, muchos creen que este es un camino exitoso y un camino de bien. Pero nosotros tenemos que enseñar, tenemos un compromiso, iglesia. Tenemos un compromiso, iglesia. Enseñar a nuestros hijos y a nuestros hermanitos pequeños que delinquir está mal y que a toda costa deben evitar estas cosas, que estafar está mal, que robar, que mentir, etcétera, etcétera, que deben hacer siempre el bien y lo bueno que Dios nos ha enseñado, porque tendrán consecuencias tarde que temprano. Y no solo eso, no solo ellos serán perjudicados, sino también sus seres queridos. Amén. Y no por maldición generacional. ¿Sí aprendió la semana pasada? Gloria a Dios. Veamos Isaías 29:15. Isaías 29:15. Que los que están obstinados en sus planes malignos. Bueno, dice en Isaías 29:15 su palabra: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras son en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¿Verdad? Se van a otro país y allá nadie los conoce. Se van a otra ciudad y allá nadie los conoce. No, mi hermano, no nos engañemos. Ahora vayamos a lo que nos interesa y que es el tema de hoy. Romanos 10, 8 al 10. Esto solamente fue la introducción para darnos cuenta de una realidad y que todo saldrá a la luz. 1. Y 2, punto número 2. Hay gente que cree
que sus maldades no serán descubiertas, que aborrecen la luz, que andan en lo oculto, que hacen planes. Hay gente que tiene esta convicción, esto en su corazón, porque lo ponen en su corazón. Hay gente que vive así, crece así, lo guarda en su corazón. Hay gente que no sabe vivir su vida sin estafar, sin robar, sin mentir, sin dañar, sin perjudicar a otros. Y yo conozco personas, desde niño conocí personas, ese ejemplo me lo dieron desde pequeñito. Me tocó conocer a un primo que alguna vez se fue a vivir con nosotros a Guadalajara. Y yo le decía, porque él no tenía trabajo y se salía en la mañana y regresaba con dinero. Yo le decía, ¿y cómo le haces para traer dinero? Ja, 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 nomás se reía, ¿no? Y ja, 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 hasta que un día me dice, bueno, pues la manera más fácil es que te subas al camión, pero los camiones que están bien llenos, dice, y cuando pasan el dinero para pagar de los que se suben por detrás, nomás le haces así y lo metes a la bolsa. Me dice, me platicó. Yo estaba chamaco, ¿no? Y yo, pero eso está mal. ¿Por qué lo haces? Eso no es bueno. Pues, hay que gastar, ocupo dinero. Entonces entendí que había personas que ven esto como una forma de vida. ¿Sí? Que hay personas que están impregnadas de maldad, hermano. Amén. Bueno, Romanos 10, del 8 al 10 dice su palabra. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Ok. Oiga, hermano, aquí está hablando de que hay que confesar a Cristo, no está hablando de los que hacen las cosas escondidas. Ok. Vamos a ver la palabra confesar en Romanos, del griego homologeo. Confesar significa asentir, es decir, dar gracias, reconocer. Se hace la confesión, promesa o pacto. ¿Qué significa entonces confesar? Que si confiesas, dice que si asientes o que si le dices que sí a Dios, ¿sí? Que si le das gracias, o que si le reconoces, o que si haces la confesión de Dios en tu vida, o que si le prometes, o que si haces un pacto con Él. Si confiesas, estás haciendo un pacto con Dios. Le reconoces, lo recibes, ¿sí? Lo manifiestas con tu boca, lo declaras, tu boca lo dice. Eso es una confesión, ¿verdad? Queremos saber de confesión. Me hubiera traído un judicial de los de la PGR de aquel tiempo, ¿verdad? Ellos nos decían muy bien cómo sacar confesiones. Ellos saben muy bien cómo sacar confesiones. Bueno, Dios no es así. Dios te dice, si tú confiesas eres salvo, pero tienes que decirlo. Tienes que hablar y decir que eres salvo, ¿verdad? Entonces pongamos el título, la confesión. La confesión libera, hermano. La confesión libera. ¿Cómo, hermano? Sí. Oiga, entonces vamos a ser como los de la iglesia tradicional. No se me vaya a ir tan lejos, hermano. Por eso le dije, esta enseñanza es muy importante. Yo la evadí mucho tiempo. Amén. Pero siempre la practiqué. Mateo 3:6. Mateo capítulo 3, versículo 6. ¿Qué dice Mateo 3:6? Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué dice ahí? Confesando sus pecados. Mira, cuando leemos esta cita bíblica o esta historia, nunca nos detenemos a ver qué dice, confesando sus pecados. ¿Cómo se bautizaban? Confesando sus pecados. ¿Se dio cuenta de eso? Por eso en nuestra oración de fe, la oración de fe que todos deben saber para llevar a aquellos que le entregan su vida a Cristo, deben de saber guiar a las personas, debe siempre incluir
el confesar o pedir perdón por sus pecados. Sí, no necesariamente tiene que decir que me siente yo con él como lo hace la iglesia tradicional y me esté contando todos sus secretos, ¿verdad? No, simplemente que los manifieste, que diga: sí, soy un pecador, he cometido muchos pecados y quiero ser limpio, quiero ser lavado, quiero entregarlos, quiero arrepentirme de ellos y quiero no volver a cometerlos. Ese es el punto, esa es la intención. Y todos los que se bautizaban confesaban sus pecados. Bueno, ¿la confesión es bíblica? Lo acabamos de leer, ¿no? ¿De dónde lo leímos? ¿Del diccionario Larousse? No, de la Biblia. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Pero veamos qué tipo de confesión. Es aquí donde no vamos a hacer una doctrina, no vamos a ritualizar la confesión, ¿verdad que no? Porque la Biblia no enseña que se tiene que ritualizar la confesión, ni que debemos de practicarla como en algún tiempo la practicamos los que venimos de allá. Ok, 1 de Juan 1 del 8 al 10 dice su palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿es necesario a la confesión de pecados? Muy necesaria, imprescindible. O sea, sí o sí tenemos que confesar los pecados. Oye, hermano, pero yo ya le entregué mi vida a Cristo. ¿Sigue siendo necesaria la confesión? ¿O acaso ya no peca? Desde el momento que le entregó su vida a Cristo, ¿ya nunca más volvió a pecar en nada? Entonces sí hay algo que confesar, si hay algo que decir, si hay algo que manifestar, si hay algo con lo cual se tiene que hacer pacto, como lo vimos en las definiciones. Nuevamente, ¿se dio cuenta? Ok, ahora veamos Santiago 5, 16. Así que no nos engañemos a nosotros mismos. No podemos decir: ay, nosotros no hemos pecado, nosotros somos unos santos. En esta iglesia, puro que flota, hermano, puro santo, puro ungido. No. Santiago 5:16: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, hermano, vimos la confesión de los pecados y ahora vemos la confesión de las faltas, pero ahora la vemos en un contexto distinto: confesarle a Dios y confesarle a los hombres. No, pastor, usted ya se está regresando. ¿Ya se está regresando? No. El versículo dice: confesaos vuestras faltas los unos a los otros. ¿Sí? El apóstol Pablo dice a esta iglesia, ¿verdad? Santiago dice: se tienen que confesar las faltas los unos a los otros. Oiga, hermano, entonces, si yo le falté a un hermano, tengo que confesarle mi falta de alguna manera. Oye, ¿sabes qué? La regué. Oye, ¿sabes qué? No debí de haberlo dicho, no debí de haberlo hecho, no te debí de haber perjudicado. Es más, aún si yo lo hice con la intención sana, sin darme cuenta que podría perjudicar a tal o cual persona. Oye, ¿sabes qué? Yo no sabía que te iba a perjudicar. Perdóname. Mi intención no era lastimarte, mi intención era hacer esto. Y claramente mi intención siempre fue la de hacer este asunto de esta manera. Que saliste perjudicado, bueno, pero la intención en mi corazón nunca fue la de lastimarte, nunca fue la de dañarte, nunca fue la de perjudicarte. ¿Se da cuenta? Eso lo tengo yo bien sabido, hermano, porque he sufrido más de 1000 veces esto, yo creo. Que en ocasiones he tenido que actuar de tal o cual manera y sin embargo más de uno de ustedes ha salido lastimado. Pero siempre hay un fin, siempre hay una situación.
Siempre hay algo detrás. Siempre hay algo con lo cual tenemos que atender y tenemos que movernos. Pero claro, siempre obedeciendo la voz de Dios. Y la voz de Dios nos enseña en este versículo que tenemos que confesar nuestras faltas los unos a los otros. No vaya a empezar, hermano, ponte el de este y luego la de esta de aquí colgada y siéntate ahí, por favor, porque voy a venir a confesarte. Yo voy a venir a que me confieses. No, hermano, no, tampoco. Se trata de que vayas y te acerques a la persona que tú consideres tienes que acercarte para hablar las cosas. Y en esto, hermano, incluye la familia. En esto, hermano, incluye nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Puedo alargar la lista, pero usted sabe que abarca a todas las personas en nuestra vida. Y aquí es donde Dios trató conmigo, días atrás. A veces uno se entera de cosas que lo impactan. En mi vida, días atrás me enteré de algo que me choqueó. Dije, ¿cómo? A ver, espérame. O sea, no me sorprende el hecho de que sean las personas capaces de hacer esas cosas, pero sí me sorprende el hecho de que haya pasado y yo no lo haya sabido hasta este momento de mi vida. Y yo, ¿cómo? A ver, entonces, ¿puede seguir cometiendo esa clase de errores tal persona? ¿O cómo? A ver. Y me bloqueé por un momento. Yo le di vuelta a la página, me fui a dormir, pero en la madrugada desperté con un dolor de intestino, hermano. Dije, caray, espérame, Señor, esto no me pertenece a mí, porque voy a amanecer así. Y me puse a orar y bendito Dios me sanó de inmediato, porque mi cabeza se quedó con un pendiente. Me fui a dormir y mi cabeza y mi cuerpo siguió trabajando. Y mi cuerpo sintió ese golpe y lo manifestó. Pero inmediatamente recurrí al Señor y el Señor me ayudó. Gloria a Cristo Jesús, porque es una de las cosas que más me ha tocado padecer fuertemente cuando hay problemas fuertes en mi cabeza. ¿Sí? Pero no es una carga mía. O sea, dije, Señor, esto no es mío. ¿Yo por qué voy a cargarlo? Ni siquiera. Tú me has enseñado que las cargas las llevas tú, no las debo llevar yo. ¿Sí? Y es cuando viene esa restauración de Dios. ¿Cierto? Entonces, hermano, tocando este punto en nuestras vidas, aquí sí es necesario que yo le pregunte, hermano, ¿hay secretos en su vida que su familia no sabe? ¿Hay secretos en su vida que sus hijos no saben? ¿Hay secretos en su vida que hay gente que tiene que saber? Y aquí no nos gusta, hermano. Esta parte es la parte más dura de nuestra vida. Porque si queremos, porque por eso son secretos, porque queremos mantenerlos ocultos todo el tiempo. ¿Cómo le voy a decir eso a mi esposa? La voy a lastimar. Y por eso le decía que yo lo practicaba sin darme cuenta, porque siempre que fui infiel, en algún momento le dije a mi esposa, ¿sabes qué? La regué. En algún momento, o sea, que yo consumía drogas, pues ¿sabes qué? Pues sí, es verdad, por mucho que anduve escondidas. Ya, o sea, ¿cómo te va? No, pues sí, ya me la solía. Pues no, pues sí, ya, y no viste que la otra vez te encontré un papelito ahí, no viste que, pues sí, pero uno siempre, no es cierto, ¿cómo crees? No. Pero en algún momento Dios siempre saca las cosas a la luz. Aún con las evidencias, y todavía uno dice, yo no fui, no es cierto. Y créanmelo, ojo con lo que le voy a decir. No estamos diciendo que tiene que hablar y sacar sus secretos de inmediato. No, hermano, ore al Señor, pregúntele al Señor. Pero considere que la palabra de Dios dice, confesaos vuestras faltas los unos a los otros. Oiga, pastor, pero si yo ya la platiqué, ya la confesé delante de Dios y lo hablé con otra persona, no con la persona afectada. Perfecto, ¿lo confesó o no lo confesó? Sí, pero si en algún momento Dios le dice, ahora díselo a esta persona, ahí sí tendríamos que obedecer a Dios, pero que Dios se lo diga. No vaya a ser la hermanita que quiere que se divorcien los hermanos, ¿verdad que no? No, que Dios se lo diga. Porque luego después sale por ahí una persona o la vecinita que dice, como que el vecino está medio guapito, déjame, voy y le digo. No. Tiene que ser Dios el que nos diga que confesemos nuestras faltas. Estoy hablando en este caso del adulterio, pero ¿cuántos secretos hay en las familias, hermano?
¿Cuántos secretos hay ahí? Incluso algunos que ni secretos, la gente de afuera lo sabe, pero tú no lo sabes adentro. ¿No es verdad? Toda mi vida crecí con eso, hermano. Toda mi vida crecí con eso. Una de las más trascendentales en mi vida fue tener un primo en el mismo salón sin darme cuenta que era mi primo hermano. Y cuando me preguntaron, me dio tanta vergüenza, hermano, cuando me preguntaron a mí, oye, ¿son familiares? Y yo volteé y le dije, no, para nada. Y él sí sabía que yo era su familiar. Ya después que me enteré, viera qué vergüenza. Me acerqué a él y le dije, perdóname, yo no sabía. No, pues tú qué culpa tienes, me dice. Pero sí sentí feo. Le digo, pues sí, pero si yo hubiera sabido no cometo ese error. Al contrario, mira, aquí está mi mano, aquí está mi amistad y aquí está mi parentesco contigo. Para toda la vida. Pero cuando uno se entera por primera vez de esas cosas, dice, ¿cómo? A ver, espérame. Y así vas descubriendo por tu vida muchas cosas. ¿O no es verdad que vamos descubriendo muchas cosas? ¿Cómo que así? ¿Cómo que asado? Porque no practicamos lo que Dios nos enseña. Porque no estamos dispuestos a acercarnos a Cristo para que todo salga a la luz. Porque siempre queremos seguir manteniendo todas las cosas escondidas. Y los que tienen las cosas escondidas, ¿qué pasa? Viene mal sobre ellos. ¿Le seguimos o le paramos? ¿Con eso hay o quieren más? Es tremenda la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Se da cuenta de eso? Por eso le decía, o sea, como cristianos no nos enseñaron a practicar la confesión. Dijimos, ya nos libramos. Ya nada de andar haciendo penitencias, ya nos libramos de eso. Pero sin embargo, vemos esta palabra por todos lados en la Biblia. La vemos por todos lados. Entonces, manifestar lo que tenemos oculto es bíblico y es orden de Dios. Y ahorita en las cabezas hay miles de secretos, y se me hace que algunos hasta más profundo. Ya me están descubriendo, déjalo, lo entierro allá. No, mi hermano, eso no está bien. Bueno, sigamos. Aquí en Santiago 5:16, la palabra confesados es del griego exomologeo. A diferencia del anterior, aunque es en el mismo griego, la anterior, ¿sí recuerda cuál era? ¿En el griego? A ver los que ponen atención. ¿No? En el anterior era homologeo. Y aquí es, ¿cómo le dije? Exomologeo. ¿Se da cuenta? Bueno, es la misma palabra, hermano. La diferencia es que está recortada al principio y tiene la definición prácticamente igual. ¿Qué significa confesar? Pues reconocer, profesar o prometer. ¿Sí? Nota, hay caso curioso. Por eso me gusta investigar el idioma original. Vemos como en un lado dice exomologeo y en el otro dice homologeo, ¿verdad? O sea, hay palabras que están muy largas y nosotros empezamos a reducirlas, ¿verdad? Hermeregildo, no, pues dile Gil. Más rápido. Bueno, pues este es uno de los casos. Entonces, Hechos 19 del 11 al 20, por favor. Hechos 19 del 11 al 20. Hechos 19 del 11 al 20. Y hacía Dios milagros incomparables por mano de Pablo, de tal manera que aún los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Pero algunos de los judíos vagabundos, exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuraremos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco,
y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre con quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos prevaleció contra ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos. Y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era magnificado. Oiga, hermano, aquí donde habla de la confesión, ahí voy. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y contando el precio de ellos, se halló ser 50,000 piezas de plata. Y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Bueno, se ve manifiesta la liberación. Aquellos que liberaban de manera similar, es verdad, pero no es lo mismo, aunque era más barato. No funcionó la liberación. Y luego, después de esto, hay el testimonio. La gente ve cómo hay liberaciones en los verdaderos siervos de Dios. Y después de esto, muchos creen y confiesan, ¿sí? Dando cuenta de sus hechos. ¿Por qué leemos esto, hermano? Porque no solamente se da cuentas de los pecados, se da cuentas o se confiesa los hechos. Yo hice, no solo yo dije, sino yo hice. ¿Y qué hicieron estos brujos? Llevaron sus libros de magia y los quemaron. O sea, yo no solamente me arrepiento de boca para afuera, sino con mis hechos me arrepiento. Pero no solo eso, lo confieso. Me acordé de una vez que quemé un libro en la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De qué era el libro? No, aunque sí anduve leyendo y anduve en esas situaciones, pero no era de eso. Era de hipnotismo, hermano, el libro. Era de hipnotismo. Y lo quemé. Aquí lo quemé en la iglesia. Pero el libro duró guardado en mi casa por años y años, y yo ya cristiano. Porque aprendí que Dios le dio libre albedrío a las personas y que yo no tenía por qué influir en las personas. Aunque en el momento lo hice con una muy buena intención de ayudar a las personas, y sí ayudé a personas, hipnotizándolas, nunca acepté el hecho de que Dios me decía, hey, eso no lo debes de practicar, sobre todo ahora que soy responsable. Digo, ahora lo veo de una manera distinta. Ahora puedo entender que un psicólogo haga terapia de hipnosis. Bueno, lo entiendo porque es parte de su tratamiento. Lo entiendo porque hay situaciones en las que se pueden aplicar. Pero como práctica, o sea, no puedo yo hacerlo. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hice? Con mis hechos, manifestarlos. A ver, así se hace. ¿Qué debe de hacer aquel que deja el pecado y lo confiesa? Confesarlo en su totalidad, hermano, descubrirlo, no seguirlo manteniendo oculto. ¿Me entendió? ¿Qué hicieron estos hombres? O sea, pues lo reconozco, sí. O sea, una vez llegó un varón aquí, que ahorita no está en la iglesia, por cierto, pero trajo un palo, trajo un montón de triques ahí, machete, y llevaba todos los triques que manejaba. Y ahí los puso en la iglesia para ser liberado, porque él le ofrecía culto a la muerte y hacía brujería para ser liberado, hermano. Y fue liberado en el nombre de Jesús. El Señor lo liberó, aunque no se congrega, aunque no es cristiano al 100%. Pero Dios en ese momento hizo la obra. ¿Y qué hizo este varón? Pues se arrepintió, porque se dio cuenta que se estaba metiendo en terreno de tinieblas. Alcanzó a darse cuenta que era con el diablo con quien estaba tratando. Entonces, hermano, ¿qué es pues sobre nuestra vida? Tenemos que confesar no solamente por encimita, o nomás te digo poquito para no dañarte o no lastimarte. Si Dios dice que te confieses o que confieses las cosas, las has de confesar en algún momento de tu vida. Por eso es importante. Y yo he practicado esto, como le decía yo, sin darme cuenta por mucho tiempo. En las reuniones de varones he dicho muchas cosas.
impactantes que, bueno, que pueden ser impactantes para algunos, no para todos, ¿verdad? Y que me conocen ahora, que dicen, caray, el pastor así, el pastor asá, y esto, y lo otro, hizo, dijo, anduvo. Bueno, otra vez platicando salió hasta un lugar donde anduve ahí, que una persona que hacía brujería, y yo ahí me metía también, y me dejaba estar en sus rituales y demás. Curaciones, según curaciones y no sé cuánto. Y yo ahí andaba, imagínense, o sea, y me arrepiento, sí me arrepiento, pero fue algo que tuve que vivir en el pasado. No. Ahora, conociendo lo que conozco, pues obviamente que lo evitaría a toda costa. Si en aquel tiempo lo hubiese conocido, pues entonces no lo hubiera hecho. Pero siempre tuve esa fascinación, o siempre tuve esa intención de saber más. Jugué a la ouija. No se imagina cuántas cosas, hermano. Y usted sabe que he declarado, he confesado muchas veces muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios me ha enseñado que hay libertad en la confesión, hermano. Hay libertad en la confesión. Créalo, hermano, hay libertad y se evita el mal a toda costa. Porque recuerda que el que sigue practicando el mal recibe mal. Viene mal sobre él. Ayúdeme a leer Génesis 4 del 1 al 28. 45 del 1 al 28. Génesis capítulo 45, versículos del 1 al 28. Vamos a leer dos historias y con estas casi terminamos. ¿Quién me ayuda? No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mis hermanos Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró también. Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos: haced esto, cargad vuestras bestias, e id, volved a la tierra de Canaán.
y tomad a vuestro padre y a vuestros familiares y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le dijeron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José, mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Gloria a Dios. Miren, en esta historia vemos confesiones. Daniel no resiste ya más y les dice a sus hermanos: José, y les dice a sus hermanos: soy yo. ¿No me reconocen? Soy yo. Dice, no le importó quiénes estaban, solamente se puso a llorar y les descubrió quién era. Después ellos, pues imagínense el impacto, ¿no? O sea, fue una historia que no me puedo imaginar, el shock para todos, y como en sus cabezas ha de haber estado: y nosotros lo vendimos, y mira todo el mal que le hicimos, con razón nos está haciendo batallar. Por los que conocen la historia en la parte de atrás, ¿verdad? Porque creo que algunos la conocen, otros no. Bueno, todo lo que pasó detrás, ¿no? Y luego ya están estas alturas en donde ya les descubre que es él, y les dice: ahora vayan rápido con mi papá y díganle que yo estoy vivo aún. Descubran el secreto, porque los hermanos le habían dicho al papá que estaba muerto. Eso será confesar. O sea, no solamente les confesó quién era él y que ahora estaba en mejor posición, sino también los mandó a confesar. A ver, tienes que decir la verdad, tienes que declararle a mi padre. Imagínense la trascendencia de eso. O sea, que un padre le digan: tu hijo está muerto, y que no esté muerto. ¿Se imagina eso? Tremendo, ¿no? Ahí hay una confesión. Los manda a casa de su padre. Dice el 13: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed acá a mi padre. Y luego lo que pasa después, qué detalle. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. En un reencuentro. Dígame, hermano, ¿habría libertad en esa confesión? En ese reencuentro, en ese volver a disfrutar de su hermandad. ¿Habrá amor? ¿Habrá manifestación de Dios en esas cosas? En el 25: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Si no te puedo creer que aún viva mi hijo, no te lo puedo creer, y menos que esté en un mejor lugar, en una posición, porque había hambruna y iba a haber hambruna por 3 años más, y José los mandó llamar para que vinieran a Egipto y vivieran de mejor manera. Dios prepara, mi hermano, un terreno de bendición para aquellos que se liberan por una confesión. Dios prepara, mi hermano, una bendición especial para aquellos que deciden
vivir en esta condición de aceptación, porque también depende de la contraparte el aceptar esa confesión y tomarla de buena manera. Porque bien podrían haber dicho sus hermanos, pues no queremos nada de ti, ya nos vamos a morir al desierto. ¿No es verdad? Entonces tiene que haber, por eso le dije al principio, y quiero que esto lo tenga muy en cuenta: si Dios le dice confiesa, confiesa. Si Dios no le dice confiese, no confiese lo que tenga que confesar. ¿Por qué? A rato se divorcian los hermanos y dice: el pastor dijo que le confesara todo, mi vieja me dejó. ¿No es verdad? No, tiene que ser que Dios lo diga, mi hermano, de manera que pueda pasar lo que acabamos de ver, que Dios prepare para que la persona sepa tomar las cosas, que Dios acomode el tiempo. No dijo ahí, bueno, ahí si usted se dio cuenta, cuando lo leímos dice, no me acuerdo ahorita del versículo que es, Dios, aquí está el 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué hizo Dios? Lo preparó a José desde que empezó a sufrir, sufrió para ese día. Tenía un motivo el hecho de que José fuera vendido. Tenía un motivo para este día de bendición para toda su familia. ¿Sufrió? Sí sufrió. ¿Qué le hace? Ni modo, ya le tocó. Pero sin embargo el resultado fue una bendición muy grande. Y la confesión llegó pronto. ¿Se dio cuenta de eso? Entonces quiere decir que Dios se involucra en las confesiones. Dios está involucrado. Dios quiere liberarte. ¿O no se siente una liberación? Ay, todo el peso que traía encima después de que confesé, después que dije lo que tenía que decir. Ya no aguantaba. No, yo no sé por qué duré tantos años con este secreto, con esta mentira, con este engaño, con esto en mi vida. ¿Se dio cuenta? Génesis 20 del 1 al 18. Génesis 20 del 1 al 18, ya casi terminamos. ¿Alguien más que me ayude a leerlo, por favor? Amén. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Candés y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí,
mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Hablando de confesiones, comienza Abraham diciendo que Sara es su hermana y era su esposa. ¿Sí? Pero mire, dice el 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. En alguna ocasión yo tuve un sueño, hermano. Esto nunca lo he contado. Y vi un sueño muy extraño. Vi a unas personas cristianas en una actitud, de esos sueños extraños que dice uno, está medio raro el sueño. En una actitud pero de coquetería y en desnudez. Y yo sí me saqué de onda en ese sueño. Pero Dios me estaba revelando que había adulterio, que había infidelidad. Y después me enteré que la persona una de ellas había estado en adulterio. Y pasó esto que pasó con este varón. Le digo, es algo que nunca le había platicado, pero son cosas que solamente Dios puede decir y hacer, ¿sí? En su momento yo no entendí el sueño. O sea, si yo hubiese estado a lo mejor más atento espiritualmente hablando, hubiera entendido que Dios me estaba enseñando. Pero no lo supe hasta que no me enteré de manera verbal por voz de otra persona. Y por consecuencias que había a través de ese engaño, o sea, porque siempre hay consecuencias, como lo vimos, viene mal sobre las vidas. Entonces, vemos que Abraham comete este error, y para esto Abimelec había tomado a Sara, que dijo: esta mujer la quiero para mí. Pero curioso, dice la palabra que Dios no le permitió allegarse a ella, o sea que no se consumó nada. Pero imagínense, o sea, yo voy a un lugar, digo: no, es que es mi hermana, no es mi esposa. ¿A qué le expongo? A que la tome alguien más. Y en este caso era realmente la usanza de la época. Nada de que se van a correr las amonestaciones. No, ¿cuáles amonestaciones? Aquí simplemente me gustó y me la llevo para mi casa. Me la llevo para mi casa, ¿no? Ya muchas se las llevaron así para su casa, ¿verdad? Y me la llevo para mi casa, y se la llevó, pero no se consumó nada. Dios no permitió, y sobre todo le reveló a Abimelec y le reclama a Abraham: a ver, ¿por qué me andas diciendo? Entonces tuvo que confesar, porque salió la verdad a la luz. ¿Y quién la reveló? ¿Se dio cuenta que ni siquiera aún así estamos asegurados de ocultar las cosas y mantenerlas en oculto? A través de un sueño. Nunca se había prestado la ocasión de mencionar lo que acabo de mencionar, pero Dios puede hacer saber a otra persona nuestras maldades, si a Él le place. Es su deseo. ¿Sí? ¿Y sabe por qué nunca lo había dicho? Porque no me gusta decir: ya Dios me había mostrado. O sea, así que chiste, ¿no? Decir las cosas después de que pasan. No. Cuando a alguien realmente le muestra a Dios, pues lo tiene que decir y se tiene que cumplir. No es así nomás de que ya Dios me había mostrado. Por eso nunca lo había mencionado. Dije, pues no tiene sentido que lo mencione, pues no había manera. Ahorita porque se presta, porque este ejemplo es real, ¿no? Este ejemplo es real. ¿Qué pasa? Pues entonces lo ve uno y dice: caray, en sueños, ¿a poco eso pasó? Sí.
Pues es un sueño, dice uno. Pues fue un sueño. Pero Abimelech tenía esa sensibilidad de estar atento a la voz de Dios y saber que Dios le había dicho: hey, es la mujer de él. Bueno, no hay consecuencia grave en este caso, porque hay confesión. ¿Sí? Dice después del 13, adelantito, dice: esta es la merced que tú me harás, en que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Cuando le pidió el favor, ¿verdad? Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y lo dio a Abraham y le devolvió a Sara, su esposa. Ahí confesándolo, dice, le devuelve a su esposa. En el 17 dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su esposa y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, esposa de Abraham. Fíjense, nomás se la llevó, no tuvo relaciones con ella y ya había cerrado la matriz de todas. ¿Qué tal? Ya había habido consecuencia, pero le revela a Dios y entonces se aclara. Hay una confesión y hay una bendición, porque Abraham ora por la familia y vuelve todo. Bueno, viene bendición. Amén. Entonces ahora podemos entender que debe haber bendición tras una confesión. Debe haber bendición tras una confesión. Amén. Salmo 32, 3 al 5, y con estos 3 versículos vamos a cerrar. Salmo 32, 3 al 5. Hermano, dile a tu hermano de al lado: callar tiene consecuencias. Callar tiene consecuencias. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedades de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Tiene consecuencias callar? Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Para aquellos que nos quejamos todo el día, ¿va? Caray, ahí sí ya no me gustó. Gloria a Dios, pero es otro tipo de queja, Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay quien tiene vejez prematura, hermano, por andar escondiendo cosas que no debe. ¿Se dio cuenta de eso? Vejez prematura. Sufrimiento constante por andar guardando secretos, cosas ocultas, ahí andando a escondidas. ¿Sí? Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿La mano de quién? Entonces Dios reprueba esto. Entonces es Dios quien nos hace sufrir, es Dios quien hace envejecer nuestro cuerpo. Es Dios, ay, qué malo es Dios. No, te está presionando y te está obligando a confesar. No ocupas un judicial, con Dios tienes. Amén. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Repítele a tu otro hermano ahora del otro lado: callar tiene consecuencias, hermano. O al de atrás. Dice su palabra en 28:13 de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Oiga, hermano, entonces también la prosperidad tiene que ver, sí, la prosperidad no solamente es económica, sino también de felicidad. ¿Por qué estoy tan deprimido tanto tiempo? Habla, no calles. Habla. No te guardes las cosas. Hay gente que sin darse cuenta guarda cáncer o guarda enfermedades terminales.
en lugar de hablar y sacar eso en el nombre de Jesús. Santiago 5:16. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿por qué volvemos a leer esta cita? Porque tenemos que tocar sin duda este tema. ¿Cómo hemos de practicar la confesión cuando tengamos que practicarla? ¿Le puedo confesar a cualquier persona? No, no le puedo confesar a cualquier persona. Si se necesita y no le puedo confesar, por ejemplo, a la esposa no le puede confesar al esposo, tiene que encontrar una persona la cual pueda y sepa escuchar lo que va a confesar, lo que va a decir. ¿Y qué tienen que hacer después de confesarse los unos a los otros? Orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si yo voy a recibir o voy a escuchar la confesión de un hermano, ¿qué tengo que hacer? Orar, hermano. No juzgar, no criticar, no. Guardar silencio e entender que el hermano necesita confesar lo que quiere decir, escuchar y orar por él. Orar por él en lugar de criticar, porque, fíjate nomás que guardadito te lo tenías. Pues no, pues que tú, pues no que hasta Dios te usaba. No y no. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, hermano. Hay que saber cuándo, dónde y a quién confesar. ¿Ya lo has hecho, hermano? Gloria a Dios por tu vida, porque ya lo has confesado, porque supiste acudir a una persona que sabe callar, y la persona supo escucharte y supo orar por ti para que te ayudara a ser restaurado, renovado y tuvieras una nueva vida. ¿Amén? ¿O no amén? Lo he vivido, hermano. Más de una persona se ha acercado a mí: hermano, pasa esto con mi vida. Y lo que el Señor quiera. A ver, el Señor enseña esto, el Señor enseña lo otro, el Señor enseña aquello. Hay que hacerlo de esta manera. Vas a estar en oración, pídele a Dios por esto, pídele a Dios por lo otro. Yo voy a seguir orando para que Dios haga la obra y termine en una bendición. Y si el momento llega de confesarlo, cuando Dios diga con la persona que ya está preparada, que ya Dios la preparó, que ya Dios la transformó, que ya tú también cambiaste, que ahora ya das frutos dignos de arrepentimiento de aquella obra mala, y que la persona es testigo de ello y que ahora sepa que estás en un proceso diferente de tu vida, entonces entenderá la persona y vendrá la bendición y aceptará la confesión, como todos los ejemplos que acabamos de ver. En donde no se pasa lo contrario. No, pues es que por culpa del pastor ya me dejó mi esposa. No, por culpa del pastor ya me dejó mi esposo. No, mi hermano, así no funciona. Tiene un proceso la confesión. No es un ritual religioso, ¿verdad que no? O me ves sentado ahí con una casita y me ve con un... No, ¿verdad que no? Así no funciona. Pero primero que todo, ¿a quién tenemos que confesar? A Dios. No lo olvide, ya lo sabe, pero necesita que usted lo diga y necesita que allí en ese momento inicie el arrepentimiento. Si es una falta suya, si es un secreto, pues entonces será otro procedimiento distinto. Porque hay secretos que guardamos y que a veces nos queremos llevar hasta la tumba, pero eso nos va a atar, hermano. En el callar no está la bendición. Eso nos va a atar. Yo descubrí como estas cosas, así como le dije hace rato que me encontré con un primo, que nadie quería que supiera que era mi primo, pero que después toda la familia supo. Y luego una prima igual. ¿Qué es tu prima? Y yo, ¿cómo crees? Sí, es tu prima. Y yo, no, que sí. Y por mi culpa toda la familia se enteró. Pero ¿qué hacía? O sea, yo no iba a andarle guardando secretos a nadie, porque es algo encubrible, hermano. Eso es algo encubrible.
¿Cómo lo va a ocultar? Las personas van a lo reciba. No, no puede ser. Eso no es bueno. Eso es malo y ocultarlo es peor. Ocultarlo es peor. Entonces las cosas importantes se tienen que tomar como tal, importantes, y darle el seguimiento que Dios pide que tenemos que darle. ¿Y qué nos está enseñando hoy? Que inevitablemente las cosas se tienen que confesar en algún momento. Dios te dice que ahorita todavía no. Bueno, está bien, hermano, ahorita todavía no. Que ya lo escondiste más profundo de la tierra todavía, más abajo. Hermano, no lo hagas. Déjalo donde estaba y espera el momento que Dios te diga, confiesa. Que es que, hermano, yo hice cosas muy feas, me da mucha vergüenza. Yo siento, hermano, hay libertad en la confesión. Dígalo conmigo, hay libertad en la confesión. Hay libertad en la confesión, hermano. Usted ha visto los ejemplos. Hay libertad en la confesión. El corazón descansa, el alma descansa, el espíritu se regocija en el Espíritu de Dios. Y usted crece espiritualmente. No se queda estancado, porque eso es algo que a muchos los ha tenido arraigado a la tierra. ¿Cómo arraigado? ¿Cómo es el árbol? Esos árboles increíbles, grandotes, extiende sus raíces por muchos metros. Así el secreto te hace terrenal, te hace carnal y echas raíces en la tierra, porque tienes secreto para acá, secreto para allá, secreto para acá, secreto para todos lados, en lugar de no estar arraigado a la tierra y ser como árboles plantados en las aguas. ¿Se fija la lógica? Ah, caray, ¿cómo? Árboles plantados sobre las aguas, dice la palabra, ¿verdad? Porque también nos asemeja a nosotros como árboles. ¿Recuerda esa enseñanza? Entonces tenemos que ser espirituales, y mi crecer espiritual está detenido por esas cosas. Entonces la confesión, mi hermano, sí o sí es importante en nuestra vida. Considérelo, hermano, considérelo en la sabiduría que Dios le ha dado. Póngalo en la oración. Ya no necesito que decirle, investíguelo si quiere en la Biblia, ya leyó las citas, pero le aconsejo que lo escudriñe en la Escritura, encuentre más información al respecto, para que se dé cuenta que esto es algo que Dios quiere que así sea. No que el pastor quiere que vengan con todos con el pastor a confesarse. No, para nada, eso es lo que menos, lo que menos quisiera yo. Pero bueno, sea lo que Dios quiera, porque lo que Dios quiere es lo importante. Amén. Y usted prepárese, si escucha un secreto, si escucha una confesión, prepárese para saber callar. No, por favor, por el amor de Dios, no cometa el error de divulgar. Ay, es que ya no aguanto, tengo que decir. No, calle hasta que Dios haga que se sepa todo. Usted solamente escuche y ore por la persona. Si Dios lo pone a usted para escuchar una confesión, su responsabilidad será para con Dios. Cuidar esa vida, cuidar a esa persona. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Demos gracias al Señor por esta enseñanza y por lo que Dios tiene día con día para nuestras vidas. Amén. Su palabra siempre es fresca para nosotros. Padre, gracias porque nos da de su palabra, porque nos enseña a vivir correctamente, porque tenemos al alcance el consejo temprano, mi Dios, nunca tardío. Siempre lo tenemos para organizar nuestra vida en nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Sigue haciendo la obra en nosotros. Nos disponemos en todas las áreas que usted disponga sobre nuestra vida a ser transformadas, para que usted haga conforme a sus deseos. Queremos ser ese barro que se deja moldear, ese barro que se deja producir, ese barro que terminará en una obra perfecta. Aunque nos ponga en el fuego y aunque nos duela, mi Señor, sabemos que el resultado será el mejor y estaremos a la forma que usted nos desea, no la nuestra. Ayúdenos pues a aceptar esta que es su voluntad en nuestra vida. Gracias nuevamente por su amor, sus maravillas, su misericordia, sus milagros, su obra en nosotros. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Gracias por nuestra casa. Gracias, mi Dios, por nuestras familias. Y gracias por lo que ha de venir.
las bendiciones están, mi Dios, al salir de esta puerta. Y sabemos que usted las tiene preparadas para nosotros. Por ello, gracias, papá. Le alabamos, le damos honra, gloria, honor y le damos nuestro amor. Le bendecimos y le exaltamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes abundantemente, mi hermano. Dios me lo bendiga. Nos vemos el día martes, si nos permite. Bendiciones.